Para empezar, la teología bíblica es un tema bien amplio y no vamos a cubrir todo lo que se puede decir de la teología bíblica en 2 partes de 20 minutos, o en un solo día, o en un solo mes. Mi intención es mostrarle a ustedes lo que hace la teología bíblica y su propósito, su papel dentro de nuestra fe, del crecimiento de la fe cristiana, cómo podemos entender la Biblia. Y entonces lo que vamos a hacer esta mañana, vamos a explicar brevemente lo que significa la teología bíblica, vamos a ver su mecanismo, cómo funciona, y vamos a ver cómo es que uno puede empezar a hacer o a aprender a hacer la teología bíblica. Ahora, cuando uno dice teología bíblica, uno no se refiere específicamente al hecho de que la teología de uno sea bíblica, o que lo que uno piensa sobre Dios, teología, viene de la palabra de Dios. Obviamente, si la Biblia dice que Dios es 3 en 1, esa teología de usted es bíblica. Pero cuando nosotros hablamos de teología bíblica, hablamos de dos cosas. Y aquí les pongo una definición. La teología bíblica es la disciplina que estudia la Biblia, la palabra de Dios, como un todo y rastrea el desarrollo doctrinal de las Escrituras. Y las palabras frases aquí, las frases claves son la Biblia como un todo y el desarrollo doctrinal de las Escrituras. Ahora, ¿qué significa eso de que la Biblia es un todo? La teología bíblica supone que la Biblia es coherente entre sí, que a pesar de su diversidad, tenemos leyes, tenemos historias narrativas, ella posee una unidad fundamental. Y de esta unidad nace la idea de que la Biblia relata una historia. Y que dicha historia a su vez posee una estructura. Entonces, cuando entendemos la Biblia como un todo, este libro que está aquí, ella relata una historia sobre la humanidad, sobre Dios. Y esta historia tiene una organización, tiene una estructura. Y a eso se refiere uno cuando decimos que la Biblia es un todo. La Biblia no es simplemente un conjunto de principios o preceptos o recetas. Sí hay preceptos y principios que uno puede aprender y que son importantes. Pero entonces cuando leemos la Biblia, estamos adentrándonos al mundo de una historia. Y eso es bien importante. Cuando estamos leyendo la Biblia, no es simplemente que estamos leyendo el libro de las leyes de Dios o el libro de la sabiduría de Dios. Estamos leyendo el libro de la historia de Dios y su relación con el ser humano. Es una historia. Narrativa bíblica. La historia de la Biblia. La trama de esta historia tiene un principio, un desarrollo y un final. Empieza con la palabra de Dios creando el universo. Se desarrolla con las fallas y fracasos del pueblo de Dios. Y termina con la adoración del Cordero en el libro de Apocalipsis. Por consiguiente, cuando leemos la Biblia debemos tener en cuenta que no estamos leyendo un grupo de libros desconectados. ¿Qué tiene que ver Deuteronomio con Efesios? ¿Qué tiene que ver Levíticos con Colosenses? ¿Qué tiene que ver el libro de Josué con los Hechos? Debemos tener en cuenta que los diferentes autores de la Biblia estaban conscientes de que lo que escribían pertenecía a la misma trama que se desarrollaba a través del tiempo. Pero cuando preguntamos de qué se trata esta trama, nos damos cuenta que la tarea no es tan fácil. ¿De qué se trata la historia de la Biblia? ¿Cuál es el tema principal? ¿Cuál es la sinopsis? Y han habido diversidad de propuestas. Aquí, Jorge, si puedes poner la siguiente. Ahí está. Estas son diferentes propuestas
que varios estudiosos académicos dicen que es la trama o el tema principal de la Biblia. Hay personas que arguyen que la Biblia tiene un centro o tema principal que sirve como el marco referencial de interpretación. O sea que al leer uno, por ejemplo, la gloria de Dios en la salvación a través del juicio, que ese tema se encuentra en todas las partes de la Biblia. Y al leer uno el libro de Esther o de Nehemías, uno va a encontrar ese tema de una manera u otra. Hay otras personas que toman una posición más moderada y contienden que la Biblia no tiene uno, sino varios temas de importancia. Y aquí tenemos varios, ¿no? La gloria de Dios en la salvación a través del juicio, el reino de Dios a través de los pactos, el dominio y la dinastía de Dios, Dios como Señor, el ser humano hecho a imagen de Dios y el lugar donde Dios ejerce su dominio. Ahora, ¿a qué nos referimos con estructura? Hemos visto de la narrativa, que la Biblia tiene una narrativa, que es difícil especificar cuál exactamente es esa narrativa, de qué se trata, pero sí tiene una. Y porque la Biblia es un todo, también tiene una estructura, tiene una organización. ¿Cómo podemos distinguir las diferentes fases de la Biblia? Y yo argumento que esta narrativa está estructurada u organizada por los pactos. Es esta estructura que nos permite contestar otra pregunta muy importante. ¿Cómo están conectados el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Qué tiene que ver el uno con el otro? A simple vista la respuesta pareciera obvia. El Antiguo Testamento viene primero y el Nuevo Testamento viene después. Pero pongámonos a pensar en el hecho de que como muchos de nosotros pasamos más tiempo en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. ¿O cuándo fue la última vez que leímos el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, capítulo 40? ¿O la última vez que leímos Levíticos capítulo 17, Deuteronomio 2? Pero cuando hablamos de Romanos 8, o Juan 1, ¿verdad? O Juan 3:16, o Apocalipsis 22, la primera carta de Juan, o primera de Pedro. Ahora todos esos libros son más familiares. Pensemos también en el hecho de que el Antiguo Testamento habla de la ley y el Nuevo Testamento habla de la gracia. El Nuevo Testamento se centra en la persona de Jesús y el Antiguo Testamento es dominado por la presencia de los mandamientos, preceptos transmitidos a través de Moisés. Que uno fue escrito en idiomas semíticos, ¿verdad? Uno fue escrito en hebreo y arameo y el otro fue escrito en griego. Y que hay un espacio de 400 años de separación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Que uno fue escrito por profetas, que en el Antiguo Testamento los profetas hablan y en el Nuevo Testamento los apóstoles hablan. Todas estas diferencias ponen uno a pensar si necesariamente tenemos que leer el Antiguo Testamento, si necesitamos el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el papel del Antiguo Testamento para la fe cristiana? Y esta relación del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento ha sido un problema con el cual la iglesia primitiva tuvo que lidiar en los primeros siglos de la cristiandad. En la antigüedad, herejes querían menospreciar la autoridad e inspiración del Antiguo Testamento, argumentando que el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo que el Dios del Nuevo Testamento. Que el Dios del Antiguo Testamento se llamaba Yahweh, pero el Dios del Nuevo Testamento era el Padre del Señor Cristo Jesús. El Dios del Antiguo Testamento ocasionaba guerras, pero el Dios del Nuevo Testamento era un Dios de perdón. Aún así, la fe cristiana, nuestra fe,
la fe bíblica cristiana, mantiene que estos dos testamentos pertenecen juntos, unidos como un libro y cuentan una sola historia, con una sola estructura, organización. La herramienta que nos permite lograr esto es la teología bíblica. La teología bíblica defiende, explora y explica la unidad fundamental de la Biblia. Defiende, explora y explica la unidad fundamental de la Biblia y su estructura. Y esta estructura está basada en los diferentes pactos que observamos en la trama divina. Los pactos, por ejemplo, el pacto en Sinaí, el pacto nuevo, el pacto con Abraham, estos son el motor que impulsa la narrativa bíblica. Y sin pactos no hay trama, sin pactos no hay estructura. ¿Cuáles son los pactos principales de la Biblia? Yo les ofrezco 6. Hay otros pactos, pero yo pienso que, en mi opinión, estos pactos son los pactos más importantes a través de los cuales Dios actúa en la historia. Y vamos a repasar brevemente estos pactos. Empezamos con el pacto de la creación en Génesis 1, del 1 al 3. Génesis capítulo 1 al 3. ¿Qué pasa en ese pacto? ¿Qué hace Dios a través de ese pacto? Dios crea el universo. Luego el pacto con Noé. Dios manda el diluvio. Cuando la tierra se seca, Dios le dice a Noé que más nunca voy a mandar el diluvio. Y él hace un pacto con Noé. Luego el pacto con Abraham, que Dios le dice a Abraham, de ti voy a hacer una nación y en ti y en tu semilla voy a bendecir a las demás naciones. Luego el pacto con Sinaí, una vez que Dios ha creado la nación de Israel a través de la semilla de Abraham, Dios hace un pacto con el pueblo de Israel. Y dentro del pueblo de Israel, Dios escoge a David para que sea rey. Y Dios hace un pacto con David, con el rey David, y le dice que tu casa, tu dinastía será para siempre. Y luego, después del pacto de David, viene el pacto nuevo, el nuevo pacto, que es el pacto en el cual todos los creyentes, todas las personas que han vuelto a nacer, se encuentran. Usted y yo estamos en el nuevo pacto, somos parte del nuevo pacto. Lo que estos pactos nos enseñan es que cada vez que Dios se relaciona con la humanidad, lo hace mediante un pacto, lo hace mediante un contrato. Todos nosotros estamos en un contrato social con Dios. Y las personas, ya como les había dicho, las personas que han vuelto a nacer se relacionan con Dios a través del nuevo pacto. Todas las demás personas se relacionan con Dios a través del pacto con Noé. Y cada pacto contiene estipulaciones y promesas. Ahora, cuando hablamos también de la Biblia como un todo, no solamente nos referimos a la narrativa, no solamente nos referimos a su estructura, también estamos hablando del desarrollo doctrinal de las Escrituras. Debido a esto sabemos que la revelación de Dios es progresiva. Cuando abrimos la Biblia en Génesis 1, sabemos que Dios es creador, pero no sabemos más nada. No sabemos qué tipo de Dios es Él. No sabemos si Él tiene un hijo, si Él tiene un espíritu, porque la Biblia no nos dice en ese capítulo. Pero a medida que vamos leyendo más y más, empezamos a conocer, a entender más sobre la naturaleza de Dios. Y a eso me refiero con el desarrollo doctrinal, con el desarrollo de cuánto conocemos de Dios a medida que avanzamos en nuestra lectura bíblica, desde Génesis a Apocalipsis. Por ende, la teología bíblica también se encarga de estudiar la formación o el desarrollo de diferentes puntos doctrinales. Por ejemplo, la oración.
¿Cuál es el papel de la oración en el libro de Génesis? ¿Cómo Dios exige oración en el libro de Levíticos? O la ofrenda, ¿cómo es que tenemos que ofrendar en el libro de Levíticos o en el libro de el profeta Isaías? ¿Y cómo ofrendamos nosotros ahora en el nuevo pacto? O el ser humano. ¿Qué sabemos del ser humano, del hombre, cuando leemos Génesis 1? Que fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué sabemos del ser humano cuando leemos Génesis 3? Que es pecaminoso, que es un pecador, que ha caído y no está en gracia con Dios. ¿Qué sabemos del ser humano cuando leemos el Nuevo Testamento? Que a pesar de que esté perdido, juzgado y condenado por la ira de Dios, Él es perdonado si pone su fe en Cristo Jesús. ¿Qué sabemos de Cristo Jesús en Génesis 1? Nada. Pero cuando llegamos a Apocalipsis 22, sabemos que Él es Dios, Él es Rey, soberano y merece toda nuestra adoración. Entonces la Biblia revela el conocimiento sobre Dios poco a poco, parte por parte. Lo que Abraham conocía de Dios es menos de lo que nosotros conocemos y sabemos de Dios. Lo que los profetas hablaban concerniente al Mesías que venía no era tan claro para ellos como lo es para nosotros. Entonces, para repasar y terminar esta primera parte, la teología bíblica es la disciplina que estudia la Biblia como un todo, tomando en cuenta que relata una sola narrativa, un solo cuento, una sola trama, y que esta narrativa se desarrolla a lo largo de la historia.